Quiero no equivocarme si digo que la semana que acaba de concluir ha sido de las más complicadas y difíciles que le ha tocado afrontar a la presidencia de Javier Milei. La derrota contundente en la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas, ha sido un cisne negro para la administración libertaria. Por eso, para intentar entender qué fue lo que pasó, pero tal vez mucho más importante qué es lo que viene, decidí entrevistar a Ernesto Sanz. Sanz hace mucho que no habla, rompió el silencio esta semana. Fue senador nacional entre el año 2003 al año 2015, fue presidente del radicalismo y fue uno de los fundadores de Cambiemos, esa alianza, ¿no?, entre el radicalismo, el PRO y la coalición cívica que llevó a Mauricio Macri al poder. Por eso a mí Sanz siempre me ha parecido una palabra autorizada, una persona muy analítica y lejos, ¿no?, de las actitudes y declaraciones amarillistas, intempestivas y violentas que estamos tan acostumbrados en estos tiempos. A mí me parece que este diálogo con el ex senador Ernesto Sanz es indispensable para entender lo que ha pasado, pero más interesante todavía e indispensable es para saber un poco hacia dónde vamos de aquí hacia octubre y qué puede pasar después. ¿Cómo se puede leer en forma realista y lógica el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires? Digo, para no hacer algo completamente tremendista, pero tampoco para no adjudicarle la importancia que puedan tener. Bueno, precisamente la importancia que tenía en teoría antes del domingo era una importancia relativa, se trataba de una más de las elecciones provinciales previas a la gran final de octubre, que es la elección nacional. Ya había habido en la Argentina 4 o 5 elecciones provinciales, todas con resultados distintos. La provincia de Buenos Aires tenía un ingrediente especial, que es que por primera vez se iba a votar de manera desdoblada lo provincial de lo nacional, con lo cual era toda una incógnita cómo iba a reaccionar la provincia votando en principio por las cuestiones provinciales y luego por las nacionales. Esto no es menor porque es la provincia con mayor cantidad de electores y eso, cuando se vota todo junto, lo nacional influye y el voto de la provincia de Buenos Aires define elecciones nacionales, pero acá era toda una cuestión de teoría, pero todo eso quedó en teoría desde el mismo momento que el gobierno nacional eligió meterse de lleno para nacionalizar esa elección. Creo que fue un gran error que no tuvo en cuenta algo elemental, que por ser una elección provincial, los 135 intendentes de los 135 distritos que hay en Buenos Aires iban a tener un rol preponderante, porque iban a defender sus territorios, y que de esos 135 intendentes, 87 pertenecen al mismo signo político, que es el signo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, al peronismo. Esto no fue tenido en cuenta y se nacionalizó igual, yo creo que con una dosis de amateurismo, de soberbia y de poca previsión impresionantes. Y bueno, el resultado final fue el que ocurrió, en donde todo el mundo lo leyó no tanto como una victoria del peronismo o gobernante, sino como una derrota del gobierno nacional. Perdón. Cuando hablamos de... discúlpeme. No, reflexión final. Una derrota del gobierno nacional en el marco de una realidad en donde la economía está empezando a mostrar alguna cara negativa para el gobierno, la economía del día a día, la microeconomía, bueno, lleva a un combo en el cual yo creo que el gobierno ha vivido esta última semana como una de las peores semanas desde que asumió. Punto. La nacionalización de una elección que fue errónea como la que usted describía recién, eso implica que en una medida, en cierta medida, se está plebiscitando la gestión de casi 2 años de Javier Milei, ¿no?
Bueno, ahí está el error, porque lo que debió haberse hecho es permitir que el bonaerense plebiscitara no la gestión nacional, sino la gestión provincial. Claro. El favor que le hace Milei a Kicillof es enorme, porque le permite a Kicillof disimular o pasar por alto el plebiscito de su gestión, que es desastrosa. La gestión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires es terrible, es muy mala. La provincia de Buenos Aires está muy mal administrada, tiene problemas de seguridad, de salud, de educación, de todos los niveles. El Estado bonaerense es un Estado muy mal administrado. Tampoco hay que echar la culpa solo a Kicillof. Desde hace mucho tiempo está mal administrado. Ahora, la decisión de Milei de nacionalizar le permitió a Kicillof disimular todos esos problemas, pasar por debajo de la línea de flotación y al final del camino erigirse en triunfador cuando yo creo que ni él se lo esperaba, ¿no? Ahora, yo pregunto esto, siguiendo un poco con el análisis que estábamos haciendo, si erróneamente el gobierno nacionaliza y eso implica plebiscitar la gestión de Javier Milei en un punto, y perdón la extrapolación que voy a hacer, pero estas elecciones estarían actuando como una suerte de paso, ¿no?, de las elecciones de octubre, donde efectivamente ahí sí se tiene que plebiscitar la gestión nacional. Entonces mi pregunta sería, ¿este resultado que no quedó encapsulado en un distrito va a tener influencia sobre octubre? Bueno, linda pregunta, y ahí hay que entrar a ver los números en profundidad de la provincia. Si al ver esos números uno advirtiera, cosa que no es así, de que los votos que no tuvo la Libertad Avanza o que perdió la Libertad Avanza desde el balotaje del 2023 ahora fueron todos hacia el peronismo de Kicillof, yo le diría, bueno, eso complica mucho el panorama octubre porque son votos que se fueron de un extremo al otro extremo y por lo tanto uno podría decir que en octubre puede pasar lo mismo. Pero no fue así. Los votos que perdió la Libertad Avanza fueron a parar a la abstención, la mayoría, o al voto en blanco o anulado otra parte. Le diría casi 2,5 millones de votos entre los dos, una locura, una barbaridad. Entonces, la pregunta que uno se hace, esa gente, tanto la que no fue a votar como la que fue a votar en blanco o con un voto anulado, que uno sabe que es un voto protesta, digamos, esa gente en octubre, ¿qué hará? ¿Qué va a hacer? Bueno, ahí está el dilema y ahí está también la oportunidad del gobierno nacional para recuperar todo o parte de esos votos, porque lo que yo creo es que el peronismo no va a tener un resultado diferente. O sea, el peronismo no está en condiciones de acrecer. Al contrario, puede perder votos en octubre, por esto que dije al comienzo, de que muchos de los votos del domingo pasado tienen que ver con la fuerza, la atracción de los intendentes, que eso ya no va a estar en octubre. Los intendentes ya cumplieron con lo suyo, defendieron su territorio, sus consejos deliberantes, y ahora en una elección nacional es distinto el comportamiento. Entonces, no deja de ser una oportunidad para el gobierno nacional de recuperar terreno. Ahora Ernesto, perdón, le volví a interrumpir, disculpe. No, digo, siguiendo con la reflexión. Ahora bien, ¿está el gobierno nacional en condiciones de recuperar ese terreno? ¿Ha hecho algo esta semana post-comicios como para recuperar ese terreno? Bueno, eso está en discusión, está en duda, ¿no? Ahora, es cierto lo que usted dice, no están en octubre, no van a estar los intendentes y no va a estar su aparato, pero también van a estar los gobernadores, que me da la impresión que empiezan a tener un peso distinto al que tenían. Y muchos de esos gobernadores se sienten enfrentados con el gobierno nacional, a pesar que muchos de ellos lo apoyaron, porque la Libertad Avanza armó listas en sus provincias, porque los enfrenta, porque la Libertad Avanza o Karina Milei o vaya a saber quién pretenden que
firmen un contrato de adhesión, y eso me parece que está generando que sean refractarios al gobierno nacional. ¿Puede ser que eso también pese? Sí, claro, los ha maltratado. A usted le faltó un verbo, el verbo maltratar. Sí, sí. Los ha maltratado. Yo le podría contar, por ejemplo, en mi provincia, en Mendoza. El gobernador de mi provincia ha sido un aliado muy fiel, muy consecuente con el gobierno nacional, no porque pertenezca a la Libertad Avanza, ni porque sea liberal, sino porque cree en el rumbo global de la economía, porque Mendoza es una provincia que, si la macroeconomía se ordena, puede tener muchos beneficios. Bueno, acompañó el rumbo, aún con críticas en muchos aspectos. Ahora, el gobierno lo ha maltratado. Lo ha maltratado en términos de fondos, lo maltrató en el cierre de las listas, lo ha hecho también con Frigerio en Entre Ríos, lo quiso hacer con Valdés en Corrientes y Valdés se les reveló y les demostró desde Corrientes de que no los necesitaba. El gobierno ha tenido una actitud bastante, si bien amateur, perversa, dicen otros, poco profesional, poco previsible, con los aliados en general, y con los gobernadores en particular. Yo creo que este es uno de los aspectos, Martín, que si el gobierno no cambia rotundamente, se va a ver en complicaciones en los 2 años que quedan para gobernar, porque fíjese el cálculo que yo hago. Sí. Aun cuando el gobierno gane en octubre, gane significa sumar los votos de todas las provincias, ¿no? Aun cuando gane, el número de legisladores que va a incorporar al Congreso solo le va a permitir bloquear vetos. Sí, claro. Bloquear vetos. No le va a permitir sacar leyes por decisión propia, porque no va a tener mayoría propia, y no le va a permitir impedir que la oposición toda junta saque leyes que el gobierno considere contrarias. Entonces, ¿va a tener el remedio del veto? Sí. ¿Y qué va a haber de nuevo? Y que puede tener el número suficiente para bloquear esos vetos. Ahora, ¿usted se imagina un país durante 2 años gobernado a pura ley, veto y bloqueo de veto? Eso en buen romance significa una parálisis institucional. Entonces, si el gobierno piensa que los 2 próximos años van a ser de parálisis institucional, esto afecta directamente al corazón del modelo económico, porque el modelo económico no es solamente las cuentas fiscales, claro, de que no haya déficit, equilibrio fiscal. El modelo económico se nutre de confianza. Con la confianza vienen las inversiones, con la confianza y las inversiones viene el consumo, viene el desarrollo, vienen tantas cosas buenas, pero si no hay ni confianza, ni inversiones, ni consumo, ni desarrollo, la parálisis es una parálisis negativa. Ahora, ¿no? esa parálisis, que sería producto de una crisis política, ¿podría desembocar en una crisis institucional? Porque la Argentina no podría quedar paralizada 2 años. Yo coincido con la descripción que usted hace y este vaticinio, porque es casi que surge de una fórmula matemática, ¿no? En el mejor de los casos, claro, con 42%, el gobierno queda, no sé, en 83 diputados, por decir algo. Sí. Yo comparto lo que usted dice. Ahora, eso nos arroja, si el gobierno sigue teniendo esta actitud de no negociar, nos arroja una crisis institucional. ¿No corremos ese riesgo? Bueno, nadie la quiere. No. No es que nadie la quiera, probablemente algunos sectores la quieran, ¿no? Pero yo creo que nadie con responsabilidad democrática y republicana quiere eso. Creo que hay mucha gente que quiere ayudar al gobierno, hay mucha gente que quiere que al gobierno le vaya bien, porque si al gobierno le va bien, le va a ir bien al país, más allá de que hay mucha gente que quiere eso, pero no acompaña el modelo en sí del gobierno. Pero hay otros que obviamente pueden estar esperando eso para
para avanzar institucionalmente. Yo no lo descarto. Mire, yo tengo muy fresco el recuerdo de la legislativa del 2017 en el gobierno de Macri. Macri ganó la legislativa, Sí, al mes siguiente envió al Congreso una ley de reforma previsional, sí. al mes siguiente, ¿no? Y con un Congreso totalmente distinto al que tiene Milei hoy, mucho más a favor de Macri. Y sin embargo, el peronismo, usando siempre como escudo o infantería a algunos sectores de izquierda violentos, al sindicalismo, también en algunos casos violento, cambió el clima del país. Acuérdese de las piedras al Congreso, Las ¿no? 14 toneladas. De aquel gordo, ¿cómo se llama? El gordo El de gordo del la... mortero. El gordo del mortero. El gordo del mortero. Bueno, esas imágenes trágicas. Bueno, cambió el clima del país y a partir de ahí el gobierno de Macri no pudo recuperar la confianza, no pudo recuperar el clima de previsión y estabilidad y eso desembocó luego ya en el 2018 o 2019 con los resultados conocidos. Por eso digo, el gobierno nacional tiene que tener una lectura muy inteligente y muy profunda de lo que pasó el domingo. Tiene que estar preparado para que esto no le vuelva a pasar ahora el 26 de octubre. Y tiene que estar preparado, aún ganando, para transitar 2 años hasta el 2027 con una receta política, a mi juicio, totalmente distinta a la que ha tenido. Al amateurismo le tendrá que imponer profesionalismo, a la imprevisión le tendrá que poner certidumbre y al aislamiento y los malos modos le tendrá que poner diálogo, ¿no? y buena voluntad. Dejando de lado lo que es la coyuntura ahora, ¿no le parece que la Argentina está un poco empachada de presidentes que surgen de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires? ¿No tendríamos que pensar que en algún momento tendríamos que tener presidentes de Santa Fe, Mendoza o Córdoba? Bueno, si me habla de esas provincias, compro. Si me habla solo del interior, nosotros tuvimos un riojano en los 90 y un santacruceño después, que tampoco fueron buenos ejemplos. No, o sea, el hecho de que venga del interior no es una garantía, ¿no? Lo que tiene que venir, a ver. No, pero discúlpeme, Ernesto, perdón que lo interrumpa. Yo le digo adrede, le menciono esas 3 provincias. No solamente. Usted me dice. No, se lo digo adrede. Bueno, a ver, no, pero porque es una cuestión también de conciencia de producción. Es como el cambio de la lógica de la política. Bueno, a eso me refiero. Sí. Bueno, a ver. Hablemos de algo real que está ocurriendo. Hace un par de meses aparecieron gobernadores de varias provincias, 5 o 6, entre ellos liderados por el de Córdoba y Santa Fe, por ejemplo, un peronista y un radical, donde crearon un espacio que se llama Provincias Unidas, que inclusive esta semana ha tenido un desempeño en una actividad juntos, también con fuerte tono crítico hacia el gobierno nacional. Bien, ¿qué pienso yo de eso? En primer lugar, creo que es una muy buena noticia. En segundo lugar, creo que hay que ver qué es lo que pasa en el futuro, porque me parece que el origen de esa alianza o de esa unión tiene mucho más que ver con defenderse de un gobierno unitario que de construir un proyecto en conjunto. Si dan un paso más adelante y no solo se defienden sus territorios, sino que están dispuestos a construir una nueva opción o una alternativa a los 2 modelos que hoy hay en pugna, que es el de Milei y el del kirchnerismo, yo saludaría con mucho beneplácito esa noticia, porque hay muchos argentinos, pero muchos argentinos que están necesitando una opción republicana, progresista, productiva, en donde haya cosas de este gobierno buenas que hay que tomar, el equilibrio fiscal, la lucha contra el déficit, contra el mal uso de los fondos del Estado, etcétera, etcétera, pero también hay muchas otras cosas que están faltando, que es un modelo de desarrollo
desarrollo productivo. Y si estos gobernadores, más otros que se le puedan sumar, están dispuestos a construir esa alternativa, yo sería uno de los tantos argentinos felices, ¿no? ¿Fue un error la disolución de Juntos por el Cambio? Sí, claro. Si uno lo mira desde el punto de vista de cómo quedó el sistema político con estas únicas dos opciones de el mileísmo o el kirchnerismo, claro que fue un error. Juntos por el Cambio tenía la virtud de representar en sus comienzos, pongámosle Cambiemos, ¿no? En Sí, los comienzos, me cuando era confundo con los Cambiemos, nombres. tenía la virtud de representar a esa gran masa de argentinos que quiere vivir una democracia republicana, con deseos de progreso, movilidad social y demás, ¿no? Pero bueno, fue un error interno, Juntos por el Cambio no pudo sustraerse a conflictos internos, a ambiciones internas, a egos, a visiones personalistas y acá estamos, ¿no? ¿Qué, si es que le adjudica responsabilidad en todo esto a Mauricio Macri? Bueno, sí, claro, sí. A ver, a mí no me gusta personalizar ni en las victorias ni en las derrotas. Siempre hay algo detrás que es colectivo, digamos, ¿no? Personalizarlo, a ver, pensar que Macri ganó solo él las elecciones del 2015 es un error, pensar que Macri él solo destruyó Juntos por el Cambio es un error también. Cada uno ha tenido algo que ver. Creo que hubo una crisis de los partidos políticos que conformaban Juntos por el Cambio. En el caso del PRO, no lo personalizo en Macri, pero en el caso del PRO no supo procesar una interna entre Larreta y Bullrich, y eso contaminó al resto. El radicalismo también estuvo en una interna que no tenía mucho sentido, y así fue que se fue diluyendo, ¿no? Pero hay responsabilidades más colectivas que personales. Me pasa cuando escucho un discurso de Martín Lustó en la Cámara de Senadores que veo un radicalismo. Cuando después escucho un discurso de Loredo en la Cámara de Diputados veo otra cosa, casi opuesta. ¿Me podría explicar, para entender un poco, dónde está hoy el radicalismo? Le voy a contestar con algo que es dramático. En ninguna parte está hoy. Yo no lo veo ni en Lustó ni en De Loredo. No, el radicalismo es mucho más que ellos dos. El radicalismo es una fuerza fundamentalmente nacional y federal que hoy no tiene relevancia, ha perdido esas características, esas condiciones. Por ahí los discursos de algunas personas le pueden parecer, pero fíjese qué contradicción. El discurso de Lustó a usted le puede parecer radical, sí, pero él es el presidente del radicalismo en el peor momento de la historia, claro, donde el radicalismo ha prácticamente desaparecido de los titulares. Entonces la pregunta es, ¿cuál es Lustó? ¿El de los discursos o el presidente de la Unión Cívica Radical? Entonces es muy complicado contestar eso, ¿no? Yo lo que creo es que el radicalismo tiene que en algún momento recuperar, si quiere seguir viviendo, ¿no? Si quiere seguir viviendo, porque nadie tiene la vida hipotecada por toda la historia. Pero si quiere seguir viviendo, el radicalismo tiene que recuperar urgentemente su relevancia nacional, como partido nacional. Si no, se va a transformar en una confederación de radicalismos provinciales, donde en algunos lados le va a ir mejor, en otros le va a ir peor, en otros va a desaparecer, y ese no es el destino de un partido nacional, ¿no? Pero por ahora yo esto, con la actual conducción del partido no lo veo. Creo que hay un problema de fondo ahí. Creo que hoy conduce el radicalismo un grupo que no cree en los partidos políticos. Mire que grave lo que le digo. Es increíble. Y cuando hay un grupo que no cree en los partidos políticos y cree que la política es un conjunto de intereses que se van amalgamando en el tiempo con otros intereses, bueno, el radicalismo pasa a ser irrelevante, ¿no? Le hago la última, Ernesto, abusando de su tiempo. A ver, el sistema, y esto a propósito le hago la pregunta ahora después de hablar del radicalismo, que es como el símbolo de los partidos políticos en la Argentina. Milei,
¿Es un fenómeno que a la postre va a ser pasajero y va a ser un ruido en la historia política argentina? Y después volveremos a la estructura de partidos un poco más tradicional, ¿o va a ser un fenómeno disruptivo que va a terminar enraizando en el sistema político? No, yo no creo que sea un esquema estable para los tiempos, no, de ninguna manera. Milei es fruto de una coyuntura muy especial en la Argentina, que él supo aprovechar inteligentemente, o que la gente que lo rodeaba o lo rodea supo aprovechar, que era un hartazgo con el sistema tradicional, un hartazgo con la ineficiencia del sistema tradicional en la vida de la sociedad, y el ciudadano en ese hartazgo optó por algo disruptivo. Ahora, yo no creo de ninguna manera que eso tenga visos de estabilidad. Yo creo que es una transición, y ojalá que la transición termine bien y termine de la mejor manera. Ojalá que pueda hacer algunas reformas que probablemente el sistema tradicional no pudo hacer. Pero creo que la Argentina merece hacia adelante una reconfiguración de su sistema político. Yo no sé si con la estructura de los partidos tradicionales, pero sí con partidos políticos que tengan organicidad, que tengan capilaridad social, que tengan representación social, que tengan representación territorial, que tengan una doctrina, que tengan argumentos, y cuando llegue una elección, en vez de redes sociales y eslogans, puedan competir por propuestas. Quizá lo mío sea muy utópico, sea muy teórico, pero yo creo en un sistema político de esa naturaleza y creo que se puede armar. Ahora, veremos, ¿no? Está todo sobre la mesa. Ernesto Sanz, muchísimas gracias por esta charla. Al contrario, Martín, un gusto, ¿eh? Un Abrazo. fuerte abrazo, hasta luego.